Bien, en esta oportunidad vamos a ver este ejercicio que se evalúa en el primer parcial, donde dice: realice un algoritmo que permita calcular la hora en otras capitales. El algoritmo debe ingresar la hora en formato 24 y solicitar la opción de cambio, según la tabla. Luego tiene que calcular la nueva hora y mostrarla. Tenga en cuenta que tanto la hora ingresada como la hora obtenida deben ser válidas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la primera opción, donde tenemos Buenos Aires-New York, dice que New York tiene 2 horas menos que Buenos Aires. Entonces, cuando nosotros ingresemos horarios en donde Buenos Aires, por ejemplo, sean las 0 horas, ¿sí?, y nosotros quisiéramos restarle 2, vamos a tener un inconveniente, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia con obtener horas válidas. Bien, bueno, lo primero que debemos hacer es vamos a poner esto acá, y el send. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ingresamos la hora de Buenos Aires, que es la que vamos a ingresar siempre, ¿sí? Y después tenemos veamos, la hora de Buenos Aires es la que siempre vamos a ingresar, y después, dependiendo de la opción que tengamos, ¿sí?, aquí creo que se presta para poder utilizar la estructura según, en donde la opción 1 sea Buenos Aires New York, la opción 2 sea Buenos Aires Madrid, la opción 3 Moscú y la opción 4 México, ¿sí? Entonces, luego de leer la hora de Buenos Aires, lo que hacemos es ingresar una estructura de según. Bien, estructuras según. Bien, y antes vamos a orientar al usuario a escribir cuáles serían las opciones. Bien, a continuación vamos a poner ingrese la opción que desea. Bien, y acá escribir, y vamos a poner opción 1 Buenos Aires New York. Opción 2 Buenos Aires Madrid. Opción 3 Buenos Aires Moscú. Y opción opción 4 Buenos Aires México, ¿sí? Buenos Aires México. Bien, entonces ahora vamos a definir una variable, en este caso puede ser OP, para que tome los siguientes valores: el valor 1, el valor 2, el valor 3, y aquí vamos a agregar uno más, el valor 4. Bien, y si no ingresa ninguno de esas opciones, vamos a poner un cartel que diga ingrese una opción válida. Bien, entonces la opción 1, ¿qué pasa? Buenos Aires a Nueva York. Bien, entonces de Buenos Aires a Nueva York tenemos 2 horas menos. Entonces, si tenemos 2 horas menos, ¿cuál va a ser el inconveniente? Recuerden que tenemos que ingresar horas en formato 24, es decir, desde las 0 horas hasta las 23, ¿sí? Entonces, cuando la suma, ¿sí?, porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es la suma, ¿sí?, ahora
York, vamos a poner, le asigno hora Buenos Aires menos 2, ¿sí? Recordemos el enunciado, dice Buenos Aires, Nueva York. En Nueva York hay 2 horas menos, entonces a la hora de Buenos Aires se le resta 2. ¿Qué pasa cuando la hora vale 0 en Buenos Aires? Voy a obtener como resultado un menos 2, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la hora es en Buenos Aires la 1 de la mañana? Voy a obtener como resultado un menos 1. ¿Qué pasa cuando la hora en Buenos Aires vale 0? Es decir, son las 12 de la noche, son las 0 horas. 0. ¿Qué es lo que pasa cuando la hora en Buenos Aires vale, son las 2 de la mañana? 2 menos 2 va a ser 0, ¿sí? Entonces, tengo inconveniente solamente cuando en Buenos Aires sean las 0 horas, porque me va a dar menos 2, y cuando en Buenos Aires sea la 1 de la mañana, porque me va a dar menos 1, ¿sí? O sea que cuando la hora de Buenos Aires sea menor a 0, voy a tener inconvenientes, ¿sí? Entonces, si hora Buenos Aires es menor que 0, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo debería resolver esto? ¿Cómo debería resolver esto? Si la hora Buenos Aires es menor a 0, entonces ¿qué hago acá? Entonces lo que voy a hacer acá es, si la hora de Buenos Aires es menor a 0, lo que tengo que hacer es hora en Nueva York, le asigno bien, lo que debería hacer acá es, en primer lugar, calcular la hora Buenos Aires, la hora New York, ¿sí? ¿Cómo la calculo? Restándole 2 a la hora de Buenos Aires. Y tengo estos inconvenientes donde la hora de Buenos Aires es menor a 0, ¿sí? Donde valga menos 2 y valga menos 1. Entonces, ¿qué hago en este caso? Digo, si la hora de Buenos Aires es menor a 0, entonces, ¿cómo resuelvo eso? A la hora New York le asigno hora New York más 24, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo para ver cómo queda, ¿sí? O si quieren pueden ir comprobando. Miren, vamos a ejecutar la calculadora. Así, si en Buenos Aires son las 0 horas, ¿sí? 0 menos 2 me va a dar menos 2. Le sumo 24, me da 22, ¿sí? ¿Qué pasa si es menos 1? ¿Qué pasa si es la 1 de la mañana en Buenos Aires? La 1 de la mañana menos 2, que es Nueva York, me da menos 1. A eso le sumo 24 y me da 23, que es la hora que corresponde. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? De esta manera. Si la hora de Buenos Aires es menor a 0, entonces, ¿qué hago? A la hora de Nueva York le asigno hora de Nueva York más 24. Si no, no hago nada, porque la hora está bien calculada. Bien, este mismo principio que se aplica acá es lo mismo que yo voy a aplicar en el resto de los casos, ¿sí? Con la salvedad en que los casos siguientes no tengo una hora atrasada, es decir, acá, es decir, no tengo menos horas que Buenos Aires, sino que tengo más horas que Buenos Aires. Entonces, mis valores de hora Madrid, hora Moscú y hora México no van a ser valores negativos, sino que van a ser valores mayores a 24. ¿Por qué? Supongamos que en Madrid hay 4 horas más,
Entonces, si la hora Buenos Aires es 20, yo le sumo 4, va a ser 24. No es válida en ese caso. La hora válida debería ser 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo. Seguimos con el siguiente. Hora, opción 2, Buenos Aires a Madrid. ¿Qué pasa en Buenos Aires a Madrid? La hora, ¿cómo calculo? Hora Madrid, le asigno hora Buenos Aires más 4. ¿Sí? Y acá, cuando digo si la hora Madrid es mayor que 24, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, si la hora Madrid es mayor o igual que 24, ¿qué pasa? Significa que yo tengo como hora 24, 25, 26, 27, o depende de la hora que tenga, ¿sí? Cuando en Buenos Aires sean las 20, en Madrid van a ser las 24, ahí ya no me sirve. Entonces, en Madrid van a ser las 0 horas. Entonces, ¿cómo hago si hora Madrid es 24 para obtener 0? Bueno, lo que hago es, en lugar de sumar 24, como hicimos en el primer caso, lo que tengo que hacer es restar 24. ¿Bien? Entonces, si la hora Madrid es mayor o igual a 24, a hora Madrid le asigno hora Madrid menos 24. ¿Sí? Si no, que haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Acá es hora New York, no es hora New York menor que 0. Bien, ahí vamos a hacer un ejemplo para ejecutarlo. ¿Qué pasa cuando la hora si no, lo mismo, ¿sí? Significa que la hora es válida, entonces la calcule normalmente como hicimos acá. Hora Madrid le asigno hora Buenos Aires más 4. La opción 3 dice Moscú. La hora Moscú es de 6. Entonces, hora Moscú le asigno hora Buenos Aires más 6. Y ahí si la hora Moscú es mayor que 24, entonces, ¿qué hago? A la hora Moscú le asigno hora Moscú menos 24. Bien, si no, queda igual. La opción 4 es hora México, le asigno hora Buenos Aires más 3. Entonces acá no, perdón. Y acá pongo si la hora México es mayor que 24, entonces mayor o igual, estoy poniéndolo mal entonces, mayor o igual, y acá lo mismo, es mayor o igual que 24, entonces ahora México le asigno hora México menos 24. Bien, ¿qué me está faltando? En cada una de las salidas de las estructuras tengo que escribir las salidas, ¿sí? Entonces pongo en New York son las, hora New York, horas. Bien, lo mismo pongo acá, escribir, pongo en Madrid son las, hora Madrid, horas. Lo mismo acá, esto es Moscú, en Moscú son las, hora Moscú, horas.
Y por último me queda en México. En México son las hora México horas. Bien. Se puede ingresar los minutos también, no van a sufrir ninguna modificación. ¿Sí? Si quiero yo puedo ingresar hora y puedo ingresar también los minutos si quisiera. Bien. Vamos a definir las variables que utilizamos, así podemos ejecutar esto y ver. Definir hora Buenos Aires, hora Madrid, hora México, hora Moscú, hora New York, OP, que es el operador, todo esto como entero. Bien, creo que no vamos a tener ninguna otra variable. A ver, ejecutamos. Bueno, acá ando. Dice ingresa la hora de Buenos Aires. Vamos a hacer en el caso 1. El primer caso, en donde en Nueva York tenía -2, ¿qué pasa? Cuando vale 0, ¿sí? Vale -2. Y ahí tendría que acomodarse. Y cuando vale 1, la hora de Nueva York vale -1. Entonces ahí también debería acomodarse. Entonces, imagínense que en Buenos Aires son las 0. A continuación ingrese la opción que desea. Opción 1. En Nueva York son las 22. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Entró acá, calculó la hora. Como la hora le dio menor a 0, entró acá y dijo hora New York, le sumó 24. ¿Sí? Vamos en el segundo caso, en donde en Nueva York, en Buenos Aires es la 1. Opción 1, o sea que son las 23. Muy bien. Y si en Buenos Aires son las 2 de la mañana, en Nueva York van a ser las 0 horas. Y después fíjense que no hay problema, porque para las 3 de la mañana, bueno, ya en las 2 de la mañana no tenía un problema, porque 2 menos 2 es 0. Las 3 de la mañana, opción 1, es la 1, bueno, y así sucesivamente. Pensemos los problemas que tenemos en Madrid. Madrid es +4, o sea que voy a tener problema cuando sean las 20, las 21, las 22, las 23. ¿Sí? Si en Buenos Aires son las 0 horas, yo elijo la opción 2 que es Madrid. En Madrid 0 más 4 van a ser las 4 de la mañana. Bien, o sea que los problemas los tengo cuando en Madrid son las 20 horas. Perdón, cuando en Buenos Aires son las 20 horas, porque más 4 serían 24 y yo debería mostrar 0 ahí. Bien, la hora de Buenos Aires 20. Opción 2, en Madrid son las 0 horas. ¿Qué hizo? Entró, vino por acá, dijo hora Madrid. Le hizo 20 más 4, le dio 24. Dijo, si hora Madrid es mayor o igual a 24, entonces ahora Madrid restale 24. Bien, ¿qué pasa con las 21 horas? Es la 1 de la mañana. ¿Qué pasa con las 22 horas? Son las 2 de la mañana, ¿sí? En el caso de Moscú, el problema lo tenemos desde las 18 horas. 18 más 6 es 24. 18 horas. Moscú es la opción 3, en Moscú son las 0 horas. ¿Sí? 19, opción 3, en Moscú es la 1 de la mañana. Y para México, el último caso que tenemos aquí abajo, para México, el caso lo tenemos cuando es +3, o sea que son las 19, perdón, son las 21, las 22 y las 23. ¿Sí? Las 21. Las 22, la 1 de la mañana y las 23. Bien, las 2 de la mañana. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo resolviendo la primera parte, que solamente es darse cuenta qué hacer con esta hora inválida cuando me da. Cuando sé qué hacer con esto, simplemente lo replico al resto de las estructuras. ¿Sí? Se utilizó una estructura según y después dentro de la según un sí para controlar cuando tenía valores que no eran válidos. Bien.